Buenas, mi nombre es Anglis Hernández. Conformo el grupo número 2. Soy la capitana. En este momento vamos a comenzar a hablar por el punto número 1, que son los sujetos procesales. Estos son los que desempeñan las funciones fundamentales en la relación jurídica del derecho procesal. En ellos se conjugan las tres funciones del proceso, que es una, acusar, postular en el proceso una resolución de condena necesaria para abrir el juicio oral. ¿Quiénes acusan? La víctima, aunque no se haya constituido como querellante, y el Ministerio Público, según el Código Orgánico Procesal Penal, para ser informado de los avances y resultados del proceso cuando lo solicite. Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal dirigir las investigaciones de los hechos punibles, ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción, requerir de organismos públicos y privados altamente calificados a la práctica de peritajes o experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación, formular la acusación y ampliarla cuando haya lugar y solicitar la ampliación de la penalidad correspondiente, ordenar el archivo de los recaudos mediante la resolución fundada cuando no existan elementos suficientes para proseguir la investigación, solicitar autorización del juez o jueza de control para prescindir el ejercicio de la acción penal. El acusado es la persona a quien se le cursa una acusación formal ante el juez de control. El penado, este está concluido a través del debido proceso, el juicio acusatorio oral y público. Se determina mediante sentencia definitivamente firme cuál es la pena que debe cumplir. El convicto es aquella persona que se acoge al precepto constitucional cuando, siendo imputado en todo momento, ha declarado no culpable. Al finalizar el juicio se le declarará culpable. El confeso, cuando manifiesta espontáneamente haber realizado el hecho punible, y puede ser simple, que el cual el imputado manifiesta haber cometido el hecho y que no agreda nada más. Y el calificado, cuando el imputado sujeto activo del delito manifiesta libremente y en forma espontánea haber cometido el hecho punible, sin coacción, lo declara pero agrega una circunstancia que no modifica su confesión, como por ejemplo la defensa propia. Las normas de actuación de los sujetos procesales. Hablemos de la buena fe. La buena fe siempre tiene que estar impartida, y sobre todo en los procedimientos y los procesos penales. En las partes deben litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios meramente formales de cualquier abuso de sus facultades, porque nos conllevaría, si hay un vicio, a las sanciones, las cuales el tribunal estima de mala fe, a la temeridad de alguno de los litigantes que pueden ser sancionados con multas de 20 hasta 100 unidades tributarias, y la regulación judicial, que son los jueces quienes velan, cuidan, ¿verdad?, por la regularidad del proceso, sin limitar el derecho a la defensa a facultades de las partes. Vamos a hablar un poco sobre la constitución de los circuitos judicial penal, cómo es su organización administrativa. Este Consejo Judicial Penal está conformado por los jueces presidentes de los circuitos judicial penal, que lo dirige el juez presidente de mayor antigüedad judicial. Estos aprueban, reglamentan, evalúan, desempeñan proyectos, presupuestos anuales. El juez presidente designa la dirección ejecutiva de la magistratura y es el juez titular de la Corte de Apelación. Ahora bien, de los tribunales hablemos de la competencia por la materia. Los tribunales de primera instancia municipal en funciones de control son los que tienen el conocimiento de los delitos de acción pública, cuyas penas en sus límites máximas no exceden de 8 años de privación de libertad. Las que quedan excluidas de la aplicación de esta norma se refieren a la investigación de los delitos de homicidio intencional, violación, delitos que atentan contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, y los secuestros, entre otros. Los tribunales de primera instancia estadal en funciones de control y en competencia de estos, sus funciones de control, ¿verdad?, cuyas penas
tienen un límite máximo que no excedan de 8 años de privación de libertad legalmente. Es competente para el conocimiento de los delitos exceptuados en el único aparte del artículo anterior, indistintamente de la pena asignada. El juez vicepresidente reúne las mismas condiciones correspondientes al suplir ausencias temporales del juez presidente. Secretario, copian las decisiones de los tribunales, levantan actas de debate en los cuales ellos llevan una gran responsabilidad y peso en el tribunal. Están los secretarios de audiencia, que son los permanentes, y los secretarios de jueces, que son asignados temporalmente. El alguacilazgo, la recepción de documentos, correspondencia, transporte interno y externo de documentos, custodia y mantener el orden de las audiencias y el sede del tribunal. Practican citaciones y notificaciones, y estos son los encargados de el cuido, no exactamente el cuido, sino el manejo de los imputados a la sala. Los tribunales de la competencia por el territorio. Podemos decir que la competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado. En caso del delito imperfecto, será completamente en el lugar en que se haya ejecutado el último acto dirigido de la comisión del delito. En las causas del delito continuado o permanente, el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o la permanencia en que se haya cometido el último acto conocido del delito. En las causas por el delito o delito imperfecto cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción o omisión o se haya verificado el resultado. De competencia subsidiaria, cuando no conste en el lugar de la consumación del delito o de la realización del último acto dirigido a su comisión, o aquel donde haya cesado la continuidad o permanencia, el conocimiento de las causas corresponderá, según su orden, al tribunal que ejerza la jurisdicción en el lugar donde se encuentran los elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación del autor, de la reincidencia del primer investigado o investigada. Buenas, mi nombre es Amilis Hernández y voy a continuar con la fase intermedia. Vamos a hablar de los efectos de la fase intermedia. En estos efectos vemos la interposición de la acusación por parte del Ministerio Público, el cual tiene dos efectos principales, que son dos requisitos sine qua non. El primero es el cierre de la fase preparatoria y la convocatoria a la fase preliminar en el plazo que establece la ley. La posibilidad que la víctima, dentro de los 5 días siguientes a que le notifiquen la convocatoria de la audiencia preliminar, pueda presentar una acusación particular propia, ajustándose los requisitos del artículo 308 del COP, adherirse a la acusación del Ministerio Público. Facultades y carga de las partes, artículo 311 del COP. Hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal y la víctima, siempre que haya algún querellado o haya presentado una acusación particular propia, el imputado podrá realizar por escrito lo siguiente: oponerse a las excepciones previstas en este código cuando hayan sido planteadas con anterioridad o que funden hechos nuevos, pedir la interposición o revocación de una medida cautelar, solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos y proponer acuerdos reparatorios, solicitar la suspensión condicional del proceso, proponer las pruebas esenciales que dispongan entre las partes y promover las pruebas que se producirán en el juicio oral, con la indicación de su pertenencia y necesidad, ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la acusación fiscal. Estas son, ¿verdad?, las cargas de las partes, a los derechos que ellos tienen que apegarse en este código. Desarrollo de la audiencia preliminar, establecida en el artículo 312 del COP. El día señalado se realizará la audiencia, que las partes expondrán brevemente
sus alegatos y peticiones. Durante esta audiencia, el imputado solicitará que se le reciba su declaración, las cuales estarán apegadas a la norma. El juez informará a las partes sobre las medidas alternativas y sobre la prosecución del proceso. En ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público. Decisión establecida en el artículo 313 del COP. Finaliza la audiencia. El juez resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones que corresponden. En caso de existir un defecto de forma, la acusación del fiscal o el querellante se puede subsanar de inmediato en la misma audiencia o se puede solicitar que ésta se suspenda para continuar dentro de un menor tiempo. Admitir total o parcial la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el juez atribuirle los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la acusación fiscal o de la víctima y dictar el sobreseimiento si se observan concurrencia de las causales del artículo 300. Esto quiere decir, ¿verdad?, que son las partes las cuales pueden suspender en cualquier momento, ¿verdad?, por un corto tiempo. En la fase intermedia se podrá decretar el sobreseimiento cuando concurran algunas de las siguientes causales. 1. El hecho objeto del proceso no se realizó y no se le puede atribuir al imputado. 2. El hecho imputado no es típico, no es una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. Y a pesar de la certeza que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, que no haya base para solicitar fundamentalmente el enjuiciamiento del imputado. El auto de apertura a juicio es la decisión del juez de admitir la acusación, del cual pone fin a la fase intermedia del proceso. El auto de apertura deberá contener los siguientes requisitos establecidos en el artículo 314 del Código, que es la identificación de la persona acusada, una relación clara, precisa, circunstancial de los hechos, su clasificación jurídica provisional y su exposición sucinta de los motivos que se fundan y las razones por las cuales se califica jurídicamente la acusación, las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes, la orden de abrir el juicio oral y público, el emplazamiento de las partes para que en el plazo común de 5 días concurran ante el juez de juicio y la instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. En este auto será inapelable, salvo que la apelación se refiera sobre una prueba admitida o una prueba legal admitida. Buenas tardes, mi nombre es Carla Medina y voy a hablarles acerca de la querella. La querella es una declaración por voluntad propia ante un órgano jurisdiccional, en la cual la parte acusadora forma parte del proceso penal para que puedan constituirse los hechos del delito. La querella, a diferencia de la denuncia, es un derecho y la denuncia es un deber. Debe presentarse ante el órgano correspondiente y puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica. Debe presentarse estrictamente de manera escrita, ya que no existe querella verbal. En cuanto a la inadmisibilidad de la querella, esta es inadmisible cuando es presentada en un periodo extemporáneo, es decir, fuera de los 10 días establecidos. En cuanto a su admisión, esta es admitida cuando el juez correspondiente la revisa que esté escrita tal cual como se debe. En cuanto a la desestimación, se desestima cuando ésta cumple con los causales establecidos por la COP. Estos son que el hecho que se revista no sea de carácter penal, que la acción final esté evidentemente prescrita y que exista un obstáculo legal que permita el proceso. En cuanto a los efectos de la desestimación,
pues cuando esta es desestimada por el juez, esta es archivada, y cuando esta no se desestima porque su declaración es no al lugar, pues se procede con la investigación. En cuanto a la querella, a la desestimación de la querella, esta se desestima cuando se llama al declarante a hacer una declaración juramentada y no tiene una causa. Esto ha sido todo. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, profesor Jorge, mi nombre es José Gabriel Rodríguez y a continuación voy a poner los puntos sobre la exposición sobre lo que se refiere al desistimiento, a la desestimación y a la admisión de la querella. En un primera instancia, por lo que se refiere al desistimiento, es cuando la persona que presenta la querella tiene la facultad de desistir de ella. Cuando ella desiste de ella, deja parte de ser persona acusadora del proceso judicial y se desvincula del mismo. Esta facultad está consagrada en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 279. Esta designación se puede lograr mediante voluntad del querellante de una manera escrita hacia el juez, o también se puede dar por causas como no asistir a presentar declaración, no presentar una acusación ni sumársela del fiscal, entre otras. Cuando esto se puede solicitar la desestimación de la querella. Cuando el querellante desiste de la acusación que ya le presentó al querellado, eso le impide que en un futuro pueda volver a presentar una querella por la misma causa contra la misma persona. Establece el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal establece la responsabilidad del querellante. Eso se refiere que cuando el querellante presenta una acusación contra una persona, tiene que ser auténtica, verdadera. Si se llega a averiguar que esa denuncia que le presentó la persona es inventada, falsa, él tendrá consecuencias penales tal como lo establece el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal. El desistimiento es un acto propio del querellante. Eso le pertenece a él. Es la única persona que puede desistir del proceso. Cuando él hace eso, se desvincula del mismo y deja de pasar a ser persona acusador del proceso y la acusación cae en manos exclusivamente del fiscal. Hay que destacar que aunque el desistimiento se dé, eso no paraliza el proceso. Las investigaciones continúan a través del Ministerio Público, el cual también puede solicitar al querellante que se presente a rendir nuevas declaraciones. Es un instrumento jurídico que normalmente se da en delitos de acción privada, la cual no puede ser perseguida por oficio por un tribunal, por un fiscal, policía, etc. La víctima tiene que involucrarse activamente en el proceso. Es la única persona que puede iniciar el proceso judicial a través de una querella, la cual la debe presentar por escrito ante el juez, tal como lo establece el artículo 275 del Código Orgánico Procesal Penal. Respecto a la admisibilidad, está en la potestad del juez, tal como lo establece el artículo 278 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual el juez debe verificar si cumple con los requisitos establecidos en el referido código en su artículo 276. Con respecto a la desestimación, es el acto de desestimar la querella, es un acto exclusivo del Ministerio Público que la solicita al juez, tal como lo establece el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal. El mismo enumera 3 causas posibles de desestimar la querella, que es que el hecho no sea punible, el hecho esté prescrito o algún impedimento legal. Cuando la desestimación es producida por un hecho no punible o prescrito, el proceso culmina y es archivado por el Ministerio Público, y el querellante no podrá presentar una nueva querella contra la misma persona y por la misma causa. A cambio, cuando es por un impedimento legal y este puede ser resuelto, el querellante puede volver a presentar la querella. Para terminar con la exposición, voy a hacer una pequeña introducción al proceso penal, que está conformado en 3 fases: la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase del juicio oral. El proceso penal se puede iniciar por oficio, por denuncio o por una querella. Y en la fase preparatoria se desarrollan las investigaciones y se recolectan los datos para la acusación y defensa del imputado. También se analiza la fase preparatoria en su acto conclusivo para determinar si hubo archivo fiscal, sobrecimiento o acusación y determinar si habrá juicio o no. Del juicio oral es donde participan conjuntamente el juez y la parte y deberán llevar un registro de todo lo expuesto por el juez, las partes y los testigos.
Bueno, con esto termino mi exposición. En esta ocasión voy a representar a Paulinier, que se encuentra indispuesto, pero que forma parte también de nuestro equipo. Uno de los puntos que le corresponde a él es la búsqueda de la verdad como objeto del proceso. Sobre la base de los fines del procedimiento penal se analiza y se busca la verdad como un objeto esencial que sirve como criterio de legitimación en el Estado y en el ejercicio del derecho de castigar. Sin embargo, mirando bajo un punto de vista crítico, es imposible que lo haga por las múltiples restricciones por el propio sistema y las diversas teorías que existen en un entorno de la verdad. Por ello es para el proceso penal solo una búsqueda de la verdad procesal que se puede establecer en el proceso mediante el desenvolvimiento probatorio de las partes y la apreciación sana, crítica, de esas pruebas por un tercero imparcial, de principios y garantías que permitirán la filtración de cualquier mecanismo de arbitrariedad por su consecución. De esta manera, la fase preparatoria, que es la fase preparatoria en el juicio oral y público, a través de un proceso investigativo, recolecta todos los elementos de convicción pertinentes que logran fundamentar el acto conclusivo del Ministerio Público y la defensa del imputado. Al igual que los actos conclusivos, que estos dan la finalidad de la fase de la investigación en el proceso penal, siendo que una vez finalizado el lapso dispuesto para la fase de investigación, el fiscal tiene tres opciones, como son decretar el archivo de las actuaciones, solicitar el sobreseimiento o presentar la acusación. Estas se encuentran establecidas en el capítulo 4 del título del libro segundo del Código Orgánico Procesal Penal, abarcando desde el artículo 297 al 308. Al igual, el procedimiento ordinario en su fase preparatoria, ¿verdad?, son los órganos de investigación penal que efectúan las diligencias con el fin de que esta etapa constituye una garantía para el desarrollo del proceso en el deber de identificar autores y partícipes, hacer constar en las actas policiales la información obtenida, informar en lapso en 12 horas al fiscal del Ministerio Público del resultado de las investigaciones y una vez individualizado al individuo, el Ministerio Público consta de 8 meses para concluir la investigación. Luego de concluida su investigación, debe proceder a acusar ante el juez de control cuando tenga fundamento y elementos de convicción que establezcan la responsabilidad penal del imputado, artículo 308 del Código. Solicitar el archivo fiscal cuando el resultado de la investigación sea insuficiente para demostrar la responsabilidad penal del imputado. Cesaré toda esta medida cautelar contra este, artículo 297 del Código. Solicitar al juez el sobreseimiento de la causa, el cual pone fin y produce los efectos de la cosa juzgada. Fin al proceso, artículo 300, 301, 302, 305 y 306 del Código. Procedimiento ordinario, fase preparatoria. Preparar el juicio oral y público, artículo 262 del Código. Recolectar elementos de convicción para guardar la acusación, artículo igual 12 y 2. El fiscal ordena iniciar la investigación sobre el hecho punible, artículo 282 del Código. Busca esclarecer la verdad de los hechos. El Ministerio Público, mediante la investigación, debe dejar constancia de los elementos que sirvan para fundar la inculpación o exculpación del imputado, artículo 263 del Código. La práctica de investigaciones conducentes a la determinación de un hecho punible debe ser efectuada y debe ser por los órganos de policía de investigaciones penales, dando conocimientos y seguimiento a la dirección del Ministerio Público, artículos 113, 114, 115 y 119 del Código. Sobre el archivo fiscal, artículo 297 del Código. Sus principales características son que se pueden solicitar cuando el resultado de la acusación resulte insuficiente para acusar o para solicitar el sobreseimiento. Esto quiere decir, ¿verdad? Por eso se llama archivo fiscal, porque él va a ser resguardado para cuando sea necesaria su utilización. Implica solo una suspensión del proceso, lo que quiere decir que el mismo se puede reaperturar cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. Nos referimos a esto con respecto al resguardo y al cuidado, porque cuando
Se reapertura cuando hay nuevos elementos de convicción. Hace cesar toda medida cautelar decretada contra el imputado a cuyo favor se acuerde el archivo fiscal. Mi nombre es Francis Rodríguez y les voy a hablar acerca de lo que es el sobreseimiento. El sobreseimiento se encuentra descrito en el capítulo 4 de los actos conclusivos de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. El sobreseimiento es una forma de terminar el proceso, diferente a la sentencia, pero más bien con carácter de auto, con los mismos efectos de la sentencia absolutoria. Proviene de los vocablos latinos super, sobre, encima y ceder, cederé, sentarse. Es terminar el proceso porque no concurran los presupuestos de la pretensión penal. El sobreseimiento entonces puede darse porque no existan causas para procesar o porque las partes en conflicto hayan llegado a un acuerdo. Entre los pronunciamientos establecidos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal describen los siguientes procedimientos antes de llegar al mismo. 1. Es el archivo fiscal. Este se encuentra en el 297 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, donde señala que cuando el resultado de las pruebas sean insuficientes para acusar al imputado, el Ministerio Público decretará el archivo de las actuaciones sin prejuicio para la reapertura en caso que aparezcan pruebas convincentes y será notificado a la víctima. En la facultad de la víctima es el artículo 298, cuando el fiscal del Ministerio Público haya resuelto archivar las actuaciones, la víctima en cualquier momento podrá dirigirse ante un juez de control para solicitarle examine los fundamentos de las medidas tomadas. El procedimiento del tribunal, que es el artículo 299, dice que encontrando fundamentada la solicitud de la víctima, así lo declara formalmente, él ordenará el envío de las actuaciones ante el fiscal superior para que éste ordene a otro fiscal se le realice lo pertinente, llegando así a nuestro artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, que es el sobreseimiento, y nos habla de cómo procede el sobreseimiento. Nos dice, por lo menos en el número 1, que el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, que el imputado no es, el hecho imputado no es típico, no está dentro de lo establecido en el rango de la ley. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. A pesar de la falta de certeza, no existe razonable la posibilidad de incorporar nuevos datos en la investigación y no haya base para solicitar fundamentalmente el enjuicio del imputado. Por su naturaleza jurídica, podemos encontrar que esta causa ha sido acogida por gran parte de la doctrina patria como una decisión interlocutoria o auto con carácter definitivo, por ser una resolución judicial anticipada de terminación del proceso. Claro está, cuando concurra alguna de las causales contempladas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Dentro de sus características podemos señalar que es un pronunciamiento jurídico, es el órgano jurisdiccional quien debe dictarlo, ya sea como auto, carácter definitivo en las dos primeras fases del proceso penal o como sentencia en la fase de juicio. También nos habla que es un acto conclusivo de la fase preparatoria. El representante del agraviado podrá solicitar sea decretado el sobreseimiento de las causas cuando los resultados de la investigación resulten que cuadren con alguna de las comprendidas en el artículo 300, como ya lo habíamos nombrado. También nos habla de que es personal, es porque se dicta a favor de la persona y no de los hechos. La decisión que lo acuerda debe estar motivada en la fundación fáctica jurídica que haga encuadrar esta solicitud con las causales establecidas en el artículo 300. Esta produce los mismos efectos, como ya se los había nombrado iniciando el tema, produce los mismos efectos que una sentencia absolutoria y tiene carácter de la cosa juzgada. El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a petición de partes cuando se esté en alguno de los supuestos previstos por la ley procesal. Por otro lado, este puede ser provisional o definitivo. ¿Cuándo es definitivo? Cuando es definitivo, procederá en los casos que la falta de tipicidad del hecho o de responsabilidad
del iniciado sea evidente y se haya sido personalmente comprobada. En estos casos se motivará el efecto de la sentencia absoluta anticipada. Cuando es provisional, se aplica en los casos que se ha negado ni se ha comprobado la existencia del hecho delictivo o la responsabilidad del indicado. El sobreseimiento es entonces la mera suspensión del proceso, pues podrá reabrirse sin aportar nuevos datos que enriquezcan a la investigación. Entonces, para concluir y para dar como un resumen de todo lo que actualmente les he explicado mediante lo que nos habla nuestro Código Orgánico Procesal Penal de las actuaciones conclusivas, ¿qué es lo que es el sobreseimiento? Simplemente no es más que la falta de evidencia para procesar al imputado, motivo por el cual culmina el proceso sin perjuicio a la reapertura en caso de que se consigan nuevas investigaciones. Espero esto haya sido de su agrado y hayan entendido lo que es. Buenas noches, mi nombre es Junior Alejandro García. A continuación estaré exponiendo los tipos de sobreseimiento. En cuanto a la finalización del proceso, encontramos dos sobreseimientos, el definitivo y el provisional. El sobreseimiento definitivo se da en el momento en que una de las dos personas o las empresas o el Ministerio Público, uno de los dos desiste, quien está, por supuesto, entablando la querella, el pleito, la demanda. Por ejemplo, el Ministerio Público acusa a una persona de homicidio. Resulta que la persona es inocente porque no ha tenido ninguna participación en el homicidio. No hay pruebas que comprueben que esa persona le haya quitado la vida a una persona. Entonces el Ministerio Público decide desistir de lo que ya era el problema, la querella, y es allí donde encontramos el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento provisional se da por falta de pruebas, en el que la persona puede quedar en libertad sin ningún antecedente, pero cualquier persona embestida por la justicia puede pedir nuevas investigaciones. Si se dan pruebas nuevas, puede suceder que se abra nuevamente el proceso penal para la persona que cometió el delito, y allí encontramos el sobreseimiento provisional. Bien, ahora el sobreseimiento en cuanto a la forma de decretarlo. El facultativo son todos los jueces, tienen la facultad para decretar en ese momento en el que están ejerciendo toda la justicia, decidir si se continúa o no se continúa. Y el obligatorio es cuando ya el Tribunal Supremo de Justicia es el que dice a un juez, le dice: usted no puede continuar investigando ese caso o ese expediente, no puede entrar a profundidad. Y ahí es donde se da este sobreseimiento, estos tipos de sobreseimiento realmente, que es algo complejo. En cuanto a la forma de proceder para que se dé el sobreseimiento, puede ser por oficio o acudir a la instancia. De oficio puede ser hasta una acta de difusión, así como le aconteció al fiscal Nisman en Argentina. Allí se da la muerte de quien estaba entablando la demanda, la denuncia, y pues allí hay un desistimiento de oficio. También encontramos que la persona decide ir a las instancias, a los órganos,
y desistir, decir no quiero continuar con el problema o la querella porque resulta ser que la empresa lo que me va a pagar es muy poquito y no quiero continuar porque me va a tocar más sobrecostos. En cuanto al abarque o no de todos los imputados, el sobreseimiento total. Supongamos que el Ministerio Público acusa a varias personas de cometer delitos como secuestro express, pero el Ministerio Público, bien dotado, no tiene las suficientes pruebas para demostrar que estas personas cometen el delito de secuestro express. Entonces allí se da este sobreseimiento total en el que las personas se detienen. Definitivamente la pretensión que se quería totalmente. Buenas, mi nombre es Linda Camacho, yo le voy a hablar sobre el sobreseimiento y este procede cuando el objeto del proceso no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado. 2. El hecho del imputado no existe o concurre en una causa de justificación del mismo. 3. La acción penal se extingue o la cosa juzgada queda acreditada para ello. 4. A pesar de la falta de certeza, no existe ninguna razón posible para ingresar nueva información de la investigación para el hecho. También voy a hablar sobre la oportunidad procesal, donde existen 3 fases, las cuales son fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio. La fase preparatoria se encarga de indagar, investigar y descubrir la verdad de los mismos para así tener elementos de convicción necesarios para la parte acusadora y la parte defensora, o sea, para ambas partes. La parte intermedia es cuando el Ministerio Público concluye o llega a la conclusión de la etapa de investigación, o sea que ya no hay más nada. En esto mismo podemos leer un artículo reflejado en el Código Orgánico Procesal Penal que dice, artículo 327, audiencia preliminar. Presentada la acusación del juez o jueza convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15. En caso de que hubiere que diferir la audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente a un nuevo plazo que podrá exceder de 10 días. Eso es lo que quiere decir la parte y la fase intermedia. La fase de juicio no es más que aquella pronunciamiento definitivo que realiza el juez sobre el hecho ocurrido en el caso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eribel Gutiérrez y les voy a hablar sobre el sobreseimiento de una causa. El sobreseimiento es una de las maneras de concluir con la investigación de un proceso. Entonces podemos decir que el sobreseimiento de una causa previamente archivada deriva de cuando los resultados de la investigación se concluyen y por el hecho de que no hay suficientes elementos como para acusar. Aquí el fiscal del Ministerio Público puede reaperturar una causa ya archivada, motivado por la carencia de fuentes probatorias. Decreta el archivo fiscal de fuentes probatorias que permiten ejercer otro acto y abrir de nuevo esta misma causa. Los requisitos del escrito de solicitud de sobreseimiento son la base legal que faculta al Ministerio Público para presentar la solicitud, la identificación de las partes, la identificación plena del imputado ya que este constituye un dato esencial en el escrito fiscal, el señalamiento de la diligencia practicada y fundamentos de hecho y derecho que ya da la validez al escrito y la fecha en la cual se realizó el escrito de sobreseimiento. Ahora les voy a hablar sobre los requisitos del auto que decreta el sobreseimiento. Nombre y apellido de la imputada y el imputado, la descripción de hecho y objeto de la investigación, las razones de hecho y derecho que se facultan, que se funda para la disposición legal aplicada y el dispositivo de la decisión. La audiencia especial para debatir la solicitud
el sobreseimiento. Una vez presentada la solicitud al juez, convoca a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que no sea necesario el debate. El juez no acepta la solicitud y enviará las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público. Efectos del sobreseimiento. Efectos procesales y sustanciales. Los procesales se puede decir que son cuando cesaron todas las medidas de coerción impuestas sobre la persona del imputado. Y los sustanciales van referidos a que el sobreseimiento definitivo convoca la terminación del proceso como tal, quedando beneficiado el sobreseído. Gracias, esta fue toda mi exposición. Ok, soy Catherine Arroyos y le estaré hablando de lo que es la acusación. Podemos decir que la acusación es el acto conclusivo que contiene la pretensión punitiva y la solicitud de enjuiciamiento de los posibles responsables de lo que será la comisión del hecho punible. En nuestro artículo de nuestro Código Orgánico Procesal Penal podemos conseguir lo siguiente. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. Ok, si bien es importante también tener en cuenta que en vista de que el proceso penal se vincula con situaciones de hechos que han producido un cambio exterior a lo que es la esfera de paz, atentado contra bienes jurídicos como la vida, la integridad, la libertad, entre otras cosas, es importante que el Ministerio Público debe ser responsable y cauteloso al momento de estampar a alguien como posible autor de un delito. Ahora bien, terminando un poco sobre la definición de acusación, vamos a entrar un poco a lo que es las características de la acusación. En primer lugar, podríamos decir que este es un acto que concluye la fase probatoria. Al igual que el sobreseguimiento, la acusación pone fin a lo que es una fase investigativa. Se trata de resultados efectivos, por supuesto, de una investigación criminal. Se trata del resultado de un hecho punible, la posibilidad aportada de las resultas de poder atribuírselo al posible probable autor de ese crimen. En segundo lugar, también podríamos decir que es un acto formal. Carlos Alberto Alcántara González, estudiante de la Universidad de Yacambú en la carrera de Derecho. Hoy voy a hablar de la institución en el proceso penal, lo que corresponde a presupuestos formales de la acusación. Las normas legales que facultan al Ministerio Público para ejercer la acusación. Interponer una acusación fiscal significa, entre otras cosas, cerrar y completar una investigación penal y así la víctima adquiere igualmente su condición formal de parte. En los delitos de acción pública, la titularidad y el ejercicio de la acción penal pertenecen al Estado a través del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los artículos 11, 24, 111 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal. El contenido de la acusación fiscal. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y su domicilio o residencia de su defensor. Si bien corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales, bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público, la práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a los datos de identificación de sus autores, cómplices y partícipes. ¿Cuáles serían esos datos? Pues serían los nombres, apellidos, edad, estado civil, profesión o actividad, domicilio o residencia del imputado como persona natural. También
pudieran ser muy útiles aspectos básicos de su contextura, que son las características físicas, y en caso de banda organizada, los alias, si los hubiera. Considero importante colocar en la acusación fiscal para la máxima determinación de personas naturales el número de cédula de identidad o del pasaporte, o en el caso de los ilícitos tributarios, el número del registro de información fiscal, visto que este RIF se asigna al sujeto pasivo de obligaciones y deberes tributarios, es único, exclusivo y excluyente, de carácter permanente, personal, aunque de uso obligatorio en cualquier documento, solicitud, trámite, petición o actuación que se presente o realice ante el Servicio Nacional Integrado de la Administración Tributaria, señal. Así como en las declaraciones de factura u otros documentos equivalentes que presente o emita el sujeto pasivo o administrado. 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado. Lo primero es señalar la explicación clara, concreta y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado, determinado en primer lugar si son delitos o faltas. Los elementos a considerar en toda acusación fiscal son la autosuficiencia, síntesis y la exhaustividad, los cuales deben ser analizados a plenitud. La acusación debe ser en sí una síntesis, debe contar en forma resumida la historia de los hechos, las razones esgrimidas y las conclusiones. Si es expuesta, debe señalarse esta deficiencia, ya sea por la introducción de excepciones o en el acto del juicio oral y público, en qué parte de la misma adolece de este vicio. Especialmente hay que revisar su parte narrativa, pues una cosa es que se transcriban algunos actos del proceso y no hacer énfasis en los motivos de los hechos y del derecho. Para poder elaborar un buen petitorio, concibe lucir relevante varios aspectos de lo ocurrido, con detalles necesarios, pues todo lo interesante o primordial que exculpa o inculpa a los imputados siempre debe contar en autos. La acusación no debe lucir recargada, excesiva, y mucho menos contener aspectos inútiles o datos triviales. Es trascendental indicarle que la acusación fiscal debe bastarse así sola. En la acusación se debe aplicar la ley a los hechos planteados y analizados completamente para poder administrar y pronunciar la justicia. 3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan. La acusación fiscal debe explicar cuál es la naturaleza del hecho punible y sus consecuencias, las penas, la descripción del ilícito penal y la transgresión del estatus ético-jurídico, lo normativo, y la determinación sobre la responsabilidad del sujeto que realiza la acción y produce el resultado o efecto violatorio de la advertencia legal. 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables. No solo la tipicidad penal debe ser íntegramente satisfecha, sino colocar todos y cada una de las normas que se encuentren involucradas por el caso en concreto. 5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia o necesidad. La pertinencia dispone que tengan que ver ese medio de prueba con los hechos controvertidos del proceso judicial penal. La necesidad, como su mismo nombre lo indica, el por qué se debe presentar en el juicio oral determinados medios de prueba. En ambas situaciones tiene que existir una explicación lógica a este ofrecimiento. 6. Sexto, la solicitud de enjuiciamiento del imputado. La solicitud de enjuiciamiento implica la pretensión del Estado, o no se solicita la condena, se peticiona
la apertura a juicio mediante el escrito acusatorio a los fines de poder demostrar en el debate la culpabilidad de los acusados. Y por último, la oportunidad legal para efectuar la acusación. La acusación podrá ser interpuesta una vez concluida la investigación preliminar. Si al imputado le fue impuesta una medida de privación judicial preventiva de libertad, entonces corre un lapso de 30 días siguientes a la decisión judicial, según el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para presentar el respectivo acto conclusivo. Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de 15 días adicionales, solo si él o la fiscal lo solicita, por lo menos con 5 días de anticipación al vencimiento del mismo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gilce Pulido y la parte que me corresponde de la exposición es la primera parte de la fase intermedia, donde está la fundamentación legal en los artículos del COP, artículo 308 la acusación, artículo 309 la audiencia preliminar, el artículo 310 la incomparecencia y el artículo 311 las facultades y cargas de las partes. Comienzo describiendo un poco de qué trata la fase intermedia. Esa fase se denomina intermedia por servir de vínculo entre la investigación y el juicio oral y procura evitar juicios inútiles y controlar jurisdiccionalmente los actos del Ministerio Público. Se caracteriza por ser la fase de depuración de la acusación y la preparación del juicio oral y reservado. No obstante, también puede tratarse de los actos conclusivos. Esta segunda fase del proceso penal venezolano se inicia cuando el fiscal del Ministerio Público presenta ante el Tribunal de Control la formal acusación contra el imputado, en el cual lo señala de ser el autor o partícipe de un determinado delito, basándose en las pruebas recabadas durante la fase de la investigación. Esto está en el artículo 308 de la acusación. Luego viene el artículo 309, la audiencia preliminar. La audiencia preliminar deberá realizarse dentro de un plazo no menor a 15 días y no mayor a 20. Es uno de los actos más importantes del proceso penal por excelencia, a fin de depurar, evaluar, examinar y decidir sobre el caso, partiendo siempre de la información relevante aportadas por las partes. Es importante señalar, las audiencias tienen que rescatar el verdadero significado de la oralidad. No se debe transformar en exposiciones de escritos de las partes. Por naturaleza, esta audiencia debe ser breve. Ahora viene el artículo 310, la incomparecencia. Aquí la obligación del juez como director del proceso y en aras de conocer la verdad de los hechos, debe hacer lo posible y necesario para garantizar el cumplimiento de la audiencia preliminar. Sin embargo, hay situaciones que se escapan de las manos del juez, donde las partes dentro del proceso no asisten, y para garantizar la continuidad del proceso, la ley prevé estas situaciones y el modo en cómo debe actuar el juez. Entonces, ¿cómo debe actuar el juez cuando haya incomparecencia? En primer lugar, si la víctima llegara a no presentarse en la audiencia preliminar, esta no es motivo de suspensión, debido a que existe un artículo 49 del ordinal primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra que el derecho a la defensa es inviolable. Se prevé que si la defensa privada no acude, la audiencia debe ser diferida y se le preguntará si desea un defensor público. En caso de que lo acepte, será descitado en la misma audiencia
y será realizada la audiencia en la misma continuidad. Las facultades y cargas que están en el artículo 311, facultades y cargas de las partes, no obstante, así como el fiscal formaliza su teoría del caso mediante un acto conclusivo, o sea, en la acusación, la defensa igualmente formalizará su teoría del caso mediante el escrito de excepción. En la audiencia preliminar puede igualmente incorporar la solicitud de las medidas cautelares basándose siempre en la variación de las circunstancias. Bueno, hasta aquí llegó mi parte de la exposición y mi compañera Anglis terminará con la segunda parte de la fase intermedia. Buenas noches. Para concluir, ¿verdad? Vamos a colocar de ejemplo un procedimiento penal especial, como es el de la flagrancia. Este procedimiento comenzamos de esta manera, ¿verdad? La persona es llevada al tribunal de control que esté de guardia para que le realicen una audiencia de calificación de flagrancia o para presentarlo ante el tribunal. En este sentido se celebra la audiencia. Allí el tribunal debe pronunciarse sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo si es un procedimiento ordinario o abreviado. Si se declara con lugar la aprehensión a la flagrancia, si la persona se le va a dejar una medida cautelar preventiva de libertad o de medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, según sea el caso. Si el imputado queda o no privado de libertad, que en caso que quede privado de libertad, el fiscal tiene 45 días para interponer su acto conclusivo. Si no lo hace, la defensa puede solicitar el decaimiento de la medida privativa de libertad y la persona queda en libertad. El fiscal interpone su acto conclusivo. En caso de que la persona quede privada de libertad, el tribunal, una vez que conste en auto la acusación, en este caso sería la acusación, se debe fijar la realización de la audiencia preliminar. Una vez que se realice la audiencia preliminar, en la misma el juez va a decidir si va a poner al imputado a derecho, si quiere declarar o si va a hacer uso de alguna de las formas alternativas a la prosecución del proceso o en una superación condicional del proceso, acuerdos reparatorios y principio de oportunidad, que en caso de este privado de libertad, obviamente no procede de igual forma, el tribunal puede ponerlo a derecho sobre eso. El tribunal va a decidir acerca de que se admite total o parcialmente la acusación según los preceptos jurídicos que hayan en la acusación, que haya certificado el fiscal según el delito que sea, y también va a decidir la medida privativa de libertad. De igual forma, si la defensa ha opuesto excepciones, también tiene que decidir sobre las mismas. Luego de haber admitido total o parcialmente la acusación, se hace un auto de apertura a juicio y allí el expediente se remite a un tribunal competente de juicio, con competencia de juicio. Allí se van a evacuar todas las pruebas, los testigos, los órganos de pruebas, los expertos y todos ellos. Y luego se concluye con una sentencia absolutoria o condenatoria, según sea el caso. La otra vía es si la persona queda en libertad, el fiscal tiene un lapso mayor para interponer su acto conclusivo de una vez que lo haga al igual forma el mismo proceso, solamente varían los lapsos, ya que el privado de libertad tiene un privilegio por estar privado de libertad de lo anterior. Si la persona está en libertad, de igual forma se habla sonar al fiscal para que acuse o para que presente su debido acto conclusivo. Una vez que presente dicho acto, en caso de que sea una acusación, de igual forma se fija la realización de una audiencia preliminar y luego de la realización de esta, si es admitido, se pasa a juicio, salvo que se celebre de alguna forma las alternativas a la prosecución del proceso, como por ejemplo la suspensión condicional del proceso, donde la persona se somete a unas condiciones por un tiempo de lapso determinado. Una vez que la persona haya cumplido con estas condiciones, debe remitir al tribunal las pruebas que demuestren el cumplimiento de todas estas condiciones, y luego de allí el tribunal fija una audiencia de verificación de cumplimiento y sobresee la causa. Con esto hemos concluido el procedimiento de flagrancia. Espero les haya sido de mucha ayuda. Este arduo y duro trabajo no ha sido nada fácil, pero fue bastante gratificante y deja un gran dominio del tema para cuando ejecutemos